Hola, en la clase de hoy vamos a hablar de los elementos de seguridad activa y pasiva, siguiendo un poco con la línea de los temas relacionados con el vehículo. En el día anterior hablábamos un poco de la mecánica, haciendo un poco hincapié en el mantenimiento y el funcionamiento básico del vehículo, y hoy vamos a hablar de esos sistemas a los que vienen incorporados, ¿vale? Para ayudarnos, por un lado, o a evitar accidentes o a proteger a los ocupantes. A ver, mirad, es muy sencillo. Tenemos que entender una cosa, y es que el vehículo por sí solo siempre va a ser algo inerte, ¿no? Es decir, que no es ni un arma ni útil. Es decir, que el vehículo depende de lo que hagas con él, para que nos entendamos. El vehículo por sí solo no produce accidentes, ¿vale? Un vehículo en general, pues está quieto, pues no hacemos nada. Entonces, un poco como el ejemplo que os ponía aquel día en una de las clases anteriores del cuchillo, ¿no? Es decir, el cuchillo estará bien afilado, pues un vehículo tendrá potencia, etcétera, etcétera. Pero si yo no aprendo a usar bien mi cuchillo, pues a lo mejor cuando corte un filete, pues me puedo cortar un dedo, ¿no? Es decir, bueno, pues la idea es aprenderlo a utilizar bien. Ahora, eso no quita que yo el cuchillo quiera que esté bien afilado, que se no pierda el filo, que esté bien con un mantenimiento adecuado porque me va a durar más tiempo. ¿Vale? Es decir, pues el vehículo le pasa lo mismo. Es decir, el vehículo tendrá una potencia, tendrá un funcionamiento que cuanto mejor lo mantengamos, pues mejor. Ahora, hay que aprender a usarlo para no cortarnos un dedo, ¿no? Es decir, yo tengo que aprender a cómo utilizar todo lo que tiene nuestro vehículo. De esta manera evitaremos los accidentes. Por eso nunca se puede culpabilizar al vehículo, ni a la potencia, ni a la capacidad que tiene para correr, ni nada de eso, ¿no? Entonces, los sistemas de seguridad incorporados en el vehículo lo que hacen es ayudarnos a comprender cómo funciona nuestro vehículo, ¿vale? A comprender cómo funciona y también a saber cómo utilizarlo de la forma más provechosa posible. Además, por otro lado, también si usamos de la mejor forma posible todos los elementos que tiene mi vehículo, en mi vehículo en general, ahorraré combustible, contaminaré menos, por lo tanto demostraré tener una conducción eficiente, que es la que demuestras cuando haces un uso eficiente de los medios que tienes, es decir, de nuestro vehículo. Así que resumiendo, que sé que me enrollo mucho, soy un poco pesada, ¿vale? Es decir, resumiendo, nuestro vehículo, ¿vale? Es una herramienta que por un lado debemos mantener en buen estado, pero que tenemos que aprender a utilizar para que esa herramienta no se convierta en un arma, es decir, no provoquemos accidentes. Recordamos que los accidentes siempre se pueden evitar. Entonces, cuanto más conocimiento tengamos de nuestro vehículo y de cómo utilizarlo, mejor será el partido que saquemos de él. Y gran parte de esos elementos es lo que llamamos los elementos de seguridad, tanto activa como pasiva. Primero, diferenciamos. Los elementos de seguridad activa son aquellos que van encaminados a evitar los accidentes. Es decir, si se utilizan y se utilizan bien, puedo evitar el accidente. Por lo tanto, necesitamos la actuación del conductor. Es el conductor el que los pone en marcha. Por ejemplo, las ruedas, el sistema de dirección. Si yo giro el volante, si las ruedas giran, ¿puedo evitar a lo mejor chocarme con un obstáculo? Claro, pero tengo que girar yo el volante, ¿no? Los frenos, por ejemplo, si yo piso el freno a tiempo, ¿puedo evitar un accidente? Sí, pues si la respuesta es que sí, es que el sistema es de seguridad activa. Las luces de nuestro vehículo, si usamos correctamente las luces, que ya os recuerdo que las luces le dedicaremos una clase en exclusividad para ellas solas. Bueno, pues si yo uso correctamente las luces, ¿puedo evitar accidentes? Claro que sí, sistema de seguridad activa. Pero no, aunque son los tres principales, las ruedas, los frenos y las luces, no son los únicos. También pensar, por ejemplo, en los retrovisores. Si yo utilizo los retrovisores, ¿puedo evitar accidentes? Claro, es decir, observar a través de los retrovisores te ayuda a evitar accidentes, pero ya podemos tener los retrovisores mejores del mercado, panorámicos, etcétera, etcétera. Pero si no miras por ellos, no sirve de nada. Por lo tanto, tienes que observar, tienes que utilizarlos. Es un sistema de seguridad activa, ¿vale? El aire acondicionado, por ejemplo, se considera un sistema de seguridad activa porque como nos aumenta el tiempo de reacción por el calor, al conectar el aire acondicionado impedimos que nuestro tiempo de reacción aumente a causa del calor y al impedir que nuestro tiempo de reacción aumente, pues impedimos la probabilidad de tener un accidente. Por lo tanto, aunque lo asociemos con la comodidad, el aire acondicionado también se considera un sistema de seguridad activa. Así que, si a la pregunta de si este sistema, si yo lo uso, me ayuda a evitar un accidente, la respuesta es que sí, entonces es que es un sistema de seguridad activa. Pero, por ejemplo, mirad, ¿el airbag nos ayuda a evitar un accidente? Es decir, ¿el airbag impide que yo me choque con el vehículo de delante? No, ¿verdad? Por lo tanto, no es un sistema de seguridad activa. Pero el airbag intenta reducir o eliminar la posibilidad de sufrir una lesión en un accidente. Ahí sí. Entonces es un sistema de seguridad pasiva.
La seguridad pasiva, por lo tanto, ¿vale? No evita los accidentes, pero sí que reduce o elimina la posibilidad de sufrir una lesión o la gravedad de esas lesiones. Por lo tanto, protege a los ocupantes. De hecho, la seguridad pasiva funciona cuando el accidente ya se ha producido. Y también os digo una cosa, mal vamos si tenemos que tirar de los sistemas de seguridad pasiva. Sería mejor no ponerlos a prueba, ¿no? Es decir, si ya tenemos que tirar de los sistemas de seguridad pasiva, significará que ya el accidente lo hemos tenido. Y la idea es conseguir evitar el accidente para, como os digo, no poner a prueba estos sistemas porque ni son infalibles ni funcionan en cualquier circunstancia, ¿vale? Bueno, pues los sistemas de seguridad pasiva no necesitan la actuación del conductor porque una vez que el accidente se produzca van a funcionar de forma automática. Por ejemplo, los más típicos, el cinturón de seguridad, el casco, los airbags, el reposacabezas, la carrocería, los cristales laminados, todo eso, ¿vale? Va a hacer que los ocupantes sufran el menor daño posible. Mirad, la seguridad pasiva se pone a prueba en un sistema, ¿vale? Es decir, de comprobación que se llama el sistema Euro NCAP, en el que se concede estrellas a los vehículos según pasan estas pruebas. Son pruebas de choque, donde se lanza el vehículo con los maniquís, los dummies, contra una pared, contra un muro, y ahí se evalúa la seguridad, ¿vale? La seguridad pasiva. Y en base a los resultados se conceden más o menos estrellas a un vehículo, ¿no? Por lo tanto, las estrellas Euro NCAP lo que hacen es eso, es contabilizar la seguridad pasiva de nuestro vehículo. Ahora, esas pruebas, ¿vale? No se hacen a velocidades muy altas, es decir, a diferencia de lo que podéis pensar, no se hacen esas pruebas a 100 ni a 120 km por hora, ni muchísimo menos. La media está en torno a los 70 km por hora, 64, 74 km por hora de media. ¿Por qué? Porque la seguridad pasiva no serviría de nada cuando la energía cinética es muy superior, es decir, esto ya lo hablamos con la velocidad si recordáis, ¿no? Es decir, que un maniquí sobreviviría a un accidente, pero un ser humano que tiene corazón, hígado, etcétera, etcétera, no soportaría el movimiento de sus órganos por la energía cinética, por lo tanto no serían reales esas pruebas. Así que no hay que confiar demasiado en la seguridad pasiva con la excusa de pues voy más deprisa porque tengo 20.000 airbags, etcétera, etcétera, y me permito el lujo de ponerme a 180 km por hora por la carretera. No, porque a esas velocidades la seguridad pasiva ya no funcionaría, no nos serviría para evitar las lesiones graves o incluso la pérdida de la vida, ¿vale? Por lo tanto, la seguridad pasiva hay que saber cuál es la que tiene nuestro vehículo, pero hay que también saber sus límites, ¿vale? No solo cómo se utiliza, sino saber hasta dónde le podemos pedir, ¿vale? Por lo tanto, tenemos esos dos tipos de sistemas de seguridad activa que evita accidentes y la pasiva que no los evita, pero sí que intenta salvar la vida de los ocupantes o al menos reducir la gravedad de las lesiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Mirad, en cuanto a los sistemas de seguridad activa por excelencia, y como os digo, a las luces le dedicaremos una clase en exclusividad, tenemos las ruedas y los frenos. Las ruedas, evidentemente, son la parte que mantiene nuestro vehículo agarrado al suelo. Ese agarre al suelo es lo que llamamos adherencia. Cualquier cosa que se interponga entre mi vehículo y las ruedas, como las hojas secas, el agua de la lluvia, el barro, hace que perdamos adherencia. Por lo tanto, la rueda intenta mantener en todo lo posible la mejor adherencia independientemente de las circunstancias, ¿vale? Por lo tanto, la rueda necesita un mantenimiento y una atención especial. La rueda fundamentalmente tiene tres partes: una estructura metálica que llamamos llanta, una parte elástica o de goma, ¿no? Caucho, que es el neumático, y el aire que va dentro, lo que es la presión de inflado, ¿vale? El neumático puede ser de diferentes tipos según cómo se haya fabricado y se le haya dado la forma y el grosor. Tenemos los neumáticos radiales, por ejemplo, donde cada capa de goma se superpone a la siguiente. Es decir, por ejemplo, es lo que yo digo el neumático cebolla, para que nos entendamos, ¿vale? Si yo tengo una capa, le pongo otra por completo, otra por completo, otra por completo. Es decir, que igual que en una cebolla, cada capa cubre por completo a la anterior y así, 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 hasta la última. De tal manera que cuando el neumático radial está circulando, está rodando, la última capa es la que tiene contacto con el suelo, por lo tanto se calientan menos y se desgastan mucho más lentamente, ¿vale? Pero se emplea mucha cantidad de caucho para construirlo. Por lo tanto, hay una opción más económica o más sencilla, que es el neumático diagonal. En vez de superponerse una encima de la otra, las capas se colocan de forma diagonal, de tal manera que siempre hay una parte visible de cada capa. Al rodar se calientan más y se desgastan antes. Por lo tanto, hay un intermedio, lo que llamamos el diagonal cinturado. Hago la mayor parte de estructura diagonal, pero luego le cubro con unas 3 o 4 capas de radial. Por lo tanto, hago la mayor parte así y luego lo recubro por completo. Así que ni tanto
ni tampoco, es decir, que es una cosa entre medias. Esos son los tipos de neumáticos. Ahora, lo que sí van a tener todos los neumáticos es un dibujo. Ese dibujo, que variará según la marca, es lo que llamamos la banda de rodadura. Y ese dibujo tiene la principal función de agarrarse al suelo, de salvar las irregularidades, el agua de la lluvia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene una profundidad. Esa profundidad, ¿vale? Va a ir desapareciendo según el neumático se vaya desgastando. Cuando ya esa profundidad ha llegado a los 2 milímetros, es obligatorio sustituir el neumático por uno nuevo. Perdón, cuando ha llegado al 1,6 milímetros es obligatorio sustituirlo, pero cuando ha llegado a 2 milímetros ya es recomendable sustituirlo. Es decir, que no hay que apurar hasta llegar al límite legal, ¿no? Es decir, que ya con 2 milímetros y probablemente incluso antes, incluso yo recomiendo bastante antes, habría que sustituirlo. Aunque no es el único motivo. Los neumáticos caducan. En el neumático hay una serie de inscripciones, ¿vale? Y una de esas inscripciones corresponde a la semana y el año de fabricación. Pues a los 5 años un neumático caduca. Pensar que aunque no se haya desgastado, se endurece. Y cuando se endurece y pierde esa elasticidad, es más fácil que se raje. Aunque el aspecto aparentemente sea bueno, en marcha se te puede rajar la rueda con mucha facilidad cuando está demasiado duro. Por lo tanto, al menos cada 5 años habría que sustituir también los neumáticos. Y otro motivo por el que cambiarlos es cuando, aun teniendo la profundidad suficiente y no habiendo cumplido esos 5 años, presentan algún tipo de grieta, raja, deformidad. Si hay algún tipo de arañazos, grietas, los vemos aparentemente que están dañados, habría que sustituirlo. Así, cualquiera de los 3 motivos hace que sea obligatorio sustituir los neumáticos por unos nuevos. O el nivel de profundidad por debajo del 1,6, o que hayan caducado, es decir, que tengan más de 5 años, o que presenten grietas o deformidades. Es la parte más visible de la rueda, por lo tanto, al menos cada 15 días tendríamos que estar comprobando el estado de los neumáticos, en general echarles un vistazo, porque como os digo, es la parte que nos mantiene agarrada al suelo y es muy importante, ¿vale? Pero como os digo, tiene otra parte, la rueda, no solo el neumático, que es esa estructura metálica, que es esa llanta. Hay 2 tipos de llanta. ¿Por qué? Porque depende cómo se monte la rueda, hay diferentes tipos de ruedas. Yo puedo tener la llanta y el neumático y que el aire circule libremente entre los dos, o puedo tener la llanta, una cámara de goma y el neumático porque el aire está contenido dentro de esa cámara, ¿vale? Por lo tanto, tenemos ruedas montadas con cámara cuando hay una cámara intermedia entre la llanta y el neumático, y una rueda sin cámara, donde la llanta es especial para que el aire pueda circular libre pero no se escape. Las ruedas sin cámara son mucho más seguras porque es más difícil pinchar el neumático, que es más grueso, es más duro, que una cámara de goma, que es más fácil de pinchar. Alguna vez yendo en bici habréis notado un pinchazo en las bicis, sobre todo más antiguas con cámara, en lo que se pincha es la cámara, no el neumático, y normalmente la rueda se desinfla en el momento y perdemos la estabilidad por completo. Sin embargo, si no hay cámara, para que el aire se escape tienes que pinchar la rueda, entonces no te das cuenta en el momento de que has pinchado. Sueles necesitar pasar un par de horas o tiempo para darte cuenta de que la rueda se desinfla. Por lo tanto, si en marcha pinchamos una rueda con cámara, pues en el momento la rueda se va a chafar, vamos a perder la estabilidad y es más peligroso. Pero si pinchamos una rueda sin cámara, probablemente no nos demos cuenta de que hemos pinchado hasta que pasen unas cuantas horas después, que veremos que la rueda pues ya de repente se ha desinflado, porque el aire se va perdiendo poquito a poco, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos ruedas con cámara o ruedas sin cámara, aquellas en las que de forma más moderna pues ya el aire circula libre. Y ese aire que metemos dentro es lo que llamamos la presión. Y la presión tiene que ser siempre la recomendada por el fabricante. Según lo que vaya a pesar el vehículo, más carga, más presión. Pero siempre siguiendo las indicaciones de nuestro fabricante. Entonces la presión hay que comprobarla siempre con el vehículo frío, ya que el aire caliente pesa menos y se expande, por lo tanto nos daría una lectura errónea. Entonces siempre comprobaremos la presión antes de iniciar el viaje, y para luego rectificarla tenemos que esperar a que el motor se enfríe, es decir, a que el vehículo en general y el aire de la rueda se enfríe. Entonces siempre dentro como os digo, de los valores que nos marca el fabricante. Cuanto más cargado vaya a estar el vehículo, pues aumentaremos la presión, pero siempre sin sus indicaciones. Así que lo único que hace que tengamos que variar la presión de nuestros neumáticos es la carga de nuestro vehículo. Hay una pegatina que siempre tenemos en el vehículo o en el libro de instrucciones donde nos aparece, según el nivel de carga, cuánta presión tendremos que ponerlo. En las gasolineras hay una especie de báscula, ¿no?, que se llama manómetro, que conectamos a la rueda y nos dice rápidamente qué presión tenemos para ver si tenemos que poner más o menos.
Si tenemos una presión excesiva, el borde del neumático se estira y solo tocamos el suelo por el centro, por lo tanto se desgasta más por el centro y perdemos mucha adherencia. Si tenemos una presión deficiente, la rueda se aplasta porque no soporta igual de bien el peso del vehículo y el centro se hunde, por lo tanto se desgasta más por los laterales y hay más riesgo de pinchar porque vamos apretándonos mucho contra el asfalto. Y si la presión está descompensada, es decir, que en el mismo eje una rueda tiene más que la otra, ¿vale? Pues a la hora de frenar, de girar, etcétera, etcétera, también va a ser bastante peligroso. Así que ni excesiva, ni deficiente, ni descompensada. La presión tiene que ser siempre la correcta, la que dice el fabricante. Y ojo con la rueda de repuesto, que la rueda de repuesto es la gran olvidada. Cuando comprobamos la presión, como os digo, aproximadamente cada 15 días, 2 veces al mes, ¿vale? Hay que comprobar la presión de la rueda de repuesto. Como no sabemos cuánto va a ir de cargado el vehículo cuando la necesitemos, pues de lo que nos dice el fabricante, la de repuesto pondremos la máxima, porque así, aunque vaya perdiendo un poquito al estar guardada, siempre estará dentro de ese margen. Si pusiéramos la mínima, a nada que pierda, estará con una presión deficiente. Así que a la rueda de repuesto le ponemos la presión máxima recomendada por el fabricante. Así nos aseguramos de que siempre esté en condiciones para que si de forma de emergencia necesitamos cambiar la rueda, pues ahí la tengamos disponible. Esto no quita que una vez que la instalemos, en la primera gasolinera que nos encontremos, detenemos el vehículo, ¿vale? Y comprobamos y rectificamos la presión para igualarla a la que tenga montada al lado, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, mirar una cosa. Las ruedas que estén montadas en un mismo eje tienen que ser iguales. El neumático radial, por radial en los dos. Las dos con cámara, por las dos con cámara. Presión, la misma, ¿vale? Es decir, las que están montadas en un mismo eje. Ahora, si están montadas en distinto eje, pueden ser que sean diferentes, ¿no? A lo mejor las de adelante son radial y las de atrás diagonal. No es recomendable, pero bueno, puede pasar. Lo que sí que tienen que ser iguales en todo son las que están montadas en el mismo eje, ¿vale? Bueno, pues si yo la rueda me aseguro de tener la presión correcta, me aseguro de que el neumático es el mejor y que está en las condiciones óptimas, también puedo alargar su vida si sé cómo se desgastan, ¿no? Es decir, al final se van a desgastar, pero si damos acelerones y frenazos se van a desgastar antes. Si yo circulo por vías donde el pavimento es más rugoso y está en peor estado, ¿vale? Pues se me va a desgastar antes que con asfaltos más lisos o en mejor estado, ¿vale? En verano, por ejemplo, ¿no? Es decir, con el calor el asfalto se calienta, la goma se calienta, se pone un poquito más blanda, ¿no? Entonces los cambios de humedad, de temperatura hacen que se desgasten también más los neumáticos, el uso de cadenas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas condiciones, pues yo sé vigilar el estado de mis neumáticos para saber sustituirlos cuando sea necesario, ¿no? Comprobamos la presión, como os digo, y lo tendremos listo. Ahora, también tenemos tipos de ruedas, las podríamos clasificar, esto ya hemos ido hablando a lo largo de las clases, lo hemos ido mencionando, pero también las podemos clasificar por su función, ¿no? Es decir, hay dos tipos de ruedas según su función. Las ruedas directrices, ¿recordáis? Son las que estaban conectadas a la dirección, es decir, las ruedas delanteras son las que giran cuando giramos el volante. Y las ruedas motrices son las que están conectadas al motor. ¿Recordáis que el movimiento se produce en el motor, ¿no? Es decir, ese disco, ese volante del cigüeñal que da vueltas, transmite el movimiento a las ruedas, pero no a las 4 en principio, solo a 2. Entonces, esas dos ruedas que reciben el movimiento directo del motor es lo que llamamos las ruedas motrices. Las ruedas motrices serán las delanteras cuando nuestro vehículo es de tracción, serán las traseras cuando nuestro vehículo es de propulsión y serán las 4 cuando nuestro vehículo es de tracción total, ¿vale? Es decir, o tracción a las 4 ruedas. Es decir, que si yo conecto las ruedas delanteras, pues las motrices son las delanteras. Si al motor conecto las traseras, ¿vale? Porque el motor esté detrás o porque conecto directamente las de atrás, pues serán las motrices las traseras. Y si el motor los conecto a las 4, pues serán tracción total o tracción a las 4 ruedas. Así que tenemos vehículos de tracción, de propulsión, de tracción total, ¿vale? De tracción trasera, es decir, que el motor está delante pero conectamos las de atrás. En definitiva, eso ya variará dependiendo del vehículo. Lo que sí que es importante es que si a mí me preguntan o yo quiero saber cuáles son las ruedas motrices, lo que sí sé seguro es que las motrices son las que están conectadas al motor, no donde están colocadas, sino las que están conectadas al motor. Si perdemos el control de las ruedas motrices, perdemos el control de todo el vehículo. O sea, tener en cuenta que son las que reciben el movimiento en primera instancia y luego ellas se lo transmiten a las otras ruedas, ¿no? Por lo tanto, el control de las motrices y el mantenimiento en buen estado de las ruedas motrices es bastante fundamental, ¿vale? Por lo tanto, tenemos ruedas según su montaje, ¿no? Es decir, con cámara, sin cámara, según su función y también según los tipos de neumáticos. Pero lo importante es que todas ellas son las que mantienen la adherencia de mi vehículo al suelo.
Ahora, si hay otro sistema de seguridad activa por excelencia, esos son los frenos. Los frenos, ¿vale? Es decir, evitan el accidente puesto que nos permiten detener nuestro vehículo antes de colisionar con un obstáculo, etcétera, etcétera. Fundamentalmente, que veamos, tenemos dos tipos de freno. El freno de servicio o el freno de pie, el que pisamos con el pie derecho, y el freno de estacionamiento o freno de mano, el de la palanca. El freno de servicio, ¿vale?, actúa sobre las cuatro ruedas, ya que es un freno que usamos en movimiento con la intención de reducir la velocidad o de incluso detenernos por completo. Por lo tanto, al pisar el pedal del freno, vamos a conseguir frenar las cuatro ruedas al mismo tiempo. Generalmente, la forma más habitual es que las ruedas se frenen por compresión, ¿vale? Es decir, por un sistema de frenado que lo que hace es desde fuera apretar la rueda, ¿no? Compresión. Esos son los frenos de disco, ¿no? Es decir, que utilizan unas pastillas de freno que van a chocar con la rueda y hacer que por fricción, ¿no?, es decir, por esa compresión, la rueda vaya más deprisa, frene más despacio, ¿vale? Es decir, que deje de girar tan deprisa, quería decir. Ahora las pastillas se van desgastando, la superficie de contacto es pequeña, por lo tanto la frenada es suave, es progresiva, pero periódicamente habrá que cambiar las pastillas. Si al frenar ya escuchamos ruidos raros como chirridos, etcétera, etcétera, las pastillas están montadas encima de un disco metálico. Si se ha desgastado tanto que estamos ya tocando con el disco, de ahí estos ruidos, ¿vale? Por lo tanto, es un síntoma claro de que los frenos pues están desgastados. Y de hecho es una de las cosas que las ITVs se detectan en mayor medida porque al exceso de frenada te acabas acostumbrando. Es decir, no eres consciente que cada vez tienes que pisar un poco más el pedal del freno para frenar. Es tan poco a poco y tan progresivo que solo te das cuenta cuando te ponen las pastillas nuevas, que tú tienes el tacto cogido en el pedal y se pegan unos frenazos que no veáis, porque recién te ponen las pastillas nuevas, tú vas a frenar como hacías normalmente y te das cuenta que frena mucho antes, sí. Y eso al principio pues cuesta un poquito, es decir, que ahí te das cuenta y dices, bueno, sí que las tenía bastante desgastadas, ¿vale? Ahora, sistema más antiguo eran los frenos de tambor, que en vez de frenar la rueda por compresión, se frenaba por expansión, es decir, dentro de la rueda había dos grandes zapatas que al pisar el pedal del freno se abrían y ¡plac!, bloqueaban la rueda. Pero eso es una frenada muy brusca y en movimiento no compensaba, por eso se utilizan más en el freno de servicio los frenos de disco, ¿vale? Sin embargo, el freno de estacionamiento, también llamado freno de mano, es una palanca que al tirar de ella hacia arriba generalmente tensa unos cables que bloquean, como os digo, generalmente el eje trasero. Como es un freno que ya se utiliza con el vehículo inmóvil, porque su misión no es reducir velocidad, es mantener inmóvil el vehículo una vez que ya nos hemos inmovilizado, pues ahí sí que es más eficaz el sistema de tambor, las zapatas, porque duran mucho más tiempo y frenan mejor la rueda. Sin embargo, en movimiento es más eficaz o más seguro los frenos de servicio, los frenos de disco en los de las pastillas de freno. Así que el freno de mano generalmente actúa solo sobre dos ruedas, que es el eje trasero, y suele utilizar los frenos de tambor, y el freno de servicio actúa sobre las cuatro ruedas y suele utilizar los frenos de disco. Ahora, luego tenemos otro sistema que se llama el freno de socorro. Visualmente no lo veríamos, ¿no? Es decir, el freno de socorro es un circuito de seguridad que tenemos en el freno de servicio que saltará cuando el freno principal falla. Sería como las luces de emergencia de un local. Por ejemplo, normalmente tú no caes en la cuenta de que hay luces de emergencia, pero si las luces del local se apagaran todas, se encenderían. No vemos igual de bien que con el alumbrado normal, pero sí lo suficiente para salir del local, ¿no? Pues el freno de socorro le pasa algo parecido. No va a frenar igual de bien que el freno de servicio porque va a actuar solo sobre dos ruedas, pero de distinto eje, para así poder frenar cada eje, ¿no? Si frenaran solo las dos del mismo eje, el vehículo se pondría a dar trombos, vueltas, de forma peligrosa. Entonces frena una rueda de cada eje y así, de una forma más enérgica, ¿no? Es decir, de una forma un poco menos segura, pero conseguimos detener el vehículo. Entonces, ¿cómo detecta el vehículo? ¿Cómo hacemos que salte el freno de socorro? Pues pisando el pedal del freno de servicio. Es decir, si tú pisas el pedal del freno de servicio varias veces y no funciona el freno normal, saltaría el freno de socorro y podríamos frenar el vehículo. En ningún caso se recomienda dirigirse contra un obstáculo. Entonces esto lleva a error, ¿no? Diréis, ¡hala, qué loca! ¿Qué estás diciendo, Ana? ¿Contra un obstáculo? No, a ver, si no queda más remedio y nos dirigimos contra un obstáculo de forma lateral, es decir, si yo, por ejemplo, contra la valla, contra la ladera de la montaña, de forma lateral por esa fricción, ¿vale? Es decir, consigo detener mi vehículo, pues bien, sé que es un poco de película, pero antes de
de caerme por el barranco, por ejemplo, pues lo intento. Pero no confundir esto con dirigirme contra un obstáculo, ¿no? Es decir, y menos obstáculos como árboles, etcétera, etcétera. Es decir, nunca se dirige contra un obstáculo, ¿no? Entonces, la mejor forma de reducir la velocidad si el freno de socorro no nos salta es utilizar el freno motor. Sé que depende de las circunstancias, ¿no? Y siempre hay que exponiéndonos también, ya suponiendo que nos ponemos en los extremos. Pero la mejor forma de reducir la velocidad de un vehículo es dejar de acelerar, ¿vale? Es decir, si yo quito el pie del acelerador, el vehículo también va a empezar a ir más despacio por sí mismo. Eso es el freno motor. El freno motor ni calienta freno, ni desgasta pastillas, ni nada de nada. Simplemente es el hecho de dejar de acelerar. Si recordáis, cuando yo subía de marcha, ganaba velocidad, porque el disco era más pequeñito y giraba más deprisa. Entonces, ¿y si lo hago al revés? Si yo estoy en la quinta marcha, que es un disco pequeñito, y paso a la cuarta o a la tercera, que es un disco más grande, ese disco va a empezar a girar más despacio. Por lo tanto, si cuando subo de marcha gano velocidad, si bajo de marcha la pierdo. Es decir, que si yo quito el pie del acelerador, por sí mismo deja de entrar combustible, ¿vale? Y va perdiendo potencia. Y bajo a marchas inferiores, pues estoy frenando sin necesidad de pisar el freno. Por lo tanto, el freno motor siempre sería la mejor opción. Si veo que me voy a caer por el barranco, como os decía, pues intento frenar lateralmente, como os digo, contra ese obstáculo lateral, pero nunca contra un obstáculo de frente ni nada de eso. Así que, cuidado. El freno motor, ¿vale? Sería siempre la mejor opción para reducir la velocidad, pero una frenada de emergencia no nos serviría. En una frenada de emergencia el freno motor no nos sirve porque lleva su tiempo. Entonces, en una frenada de emergencia pisamos fuerte y a fondo el pedal del freno, pero sin llegar a bloquear las ruedas. A veces nos pasamos de presión, ¿vale? Al ejercer, de presión que ejercemos al pisar el pedal. Al ejercer demasiada presión es como si 500 personas quisieran pasar a la vez por la misma puerta. Pues haría un tapón y no pasaría ninguna, ¿no? Es decir, que pues pasaría algo parecido, no funcionaría bien el sistema de frenado y al final el volante no nos respondería porque las ruedas se bloquearían. Entonces, fuerte y a fondo significa que no llegues a bloquear las ruedas, pero claro, eso es un punto ahí bastante delicado, ¿no? Entonces, gracias a Dios, para eso se inventó el ABS. El ABS es un sistema de antibloqueo de las ruedas que detecta ese exceso de presión, lo libera y permite que las 500 personas pasen rápido en fila una tras otra. Es decir, que el sistema ABS nos ayuda a mantener el control sobre la dirección. Es decir, el coche no frena ni mejor ni peor porque tengamos ABS, lo que hace es que las ruedas no se nos bloquean. Entonces, si nuestro vehículo tiene ABS, en una frenada de emergencia pisamos al mismo tiempo embrague y freno, porque si no pisamos el embrague, ¿no? Es decir, al estar una marcha metida y pisar el freno, sería como una contradicción. Con la marcha dice que quieres andar y con el freno dice que quieres pararte, con lo cual el motor se apagaría, se nos cala, ¿no? Pero al pisar el embrague, como lo desconectamos de la caja de cambio, pues se mantiene en espera. Por cierto, cuando un motor está en espera, es decir, que no hay ninguna marcha metida, decimos que el motor está en ralentí. Es esa espera en la que está entrando la cantidad justa de combustible para que el motor no se apague, aunque no estemos pisando el acelerador, que es realmente el que abre la entrada de combustible. Cuando nos dicen que el ralentí está muy alto, significa que ese conducto está demasiado abierto y entra mucho combustible sin necesidad, con lo cual estamos gastando mucho y esto se corrige en el taller, ¿vale? Bueno, pues al pisar el embrague, el motor se queda en espera porque piensa pues, que vamos a cambiar de marcha o algo, entonces no se nos apagaría. Así que una frenada de emergencia con ABS es freno al mismo tiempo pisando el embrague y el freno. Sin embargo, si no tengo ABS, tengo que controlar yo la presión. Entonces yo puedo pisar el pedal del freno y en el último momento pisar el embrague y ya terminar de frenar, ¿no? Y como os digo, pues afortunadamente casi todos los vehículos hoy en día pues tienen el sistema de ABS, ¿vale? Bueno, por lo tanto, el freno motor, sin embargo, en circunstancias controladas, como un descenso, en vez de bajar en quinta pisando el freno todo el rato, pues bajas en segunda y ya está, sin acelerar, ahorraríamos combustible, o cuando vemos que el semáforo está en rojo y nos vamos a detener, pues en vez de pegar un pisotón al freno en el último momento, pues ya quitas el pie del acelerador y ya vas reduciendo de marcha para que solo tengas que pisar el freno un pelín ya en el último momento. Es decir, el freno motor siempre será la opción más adecuada cuando la frenada pues lo requiere así, es decir, que no sea, como os digo, de emergencia, ¿vale? Así que los sistemas de seguridad activa, si los sabemos utilizar bien, también nos ayudarían a evitar los accidentes. Sin embargo, los sistemas de seguridad pasiva, como os digo, lo importante es saber hasta dónde le podemos pedir, ¿no? Es decir, la seguridad pasiva no vamos a tener que hacer nada como norma general, pero inducen, ¿no? Es decir, a una falsa creencia de estar a salvo y eso hace
que asumamos más riesgos. Generalmente, cuanto más sistemas de seguridad pasiva tienes, pues más corres, ¿no? Es decir, porque te sientes más seguro. Y es uno de los motivos por los que los vehículos con más adelantos tecnológicos sufren proporcionalmente más accidentes que los antiguos. Como te crees más seguro, te crees más a salvo, pues vas más deprisa. Y ese es el gran error, porque como os he dicho al principio, los sistemas de seguridad pasiva fallan, ¿no? Es decir, no es que fallen, sino que llega a un punto en donde la energía cinética puede más. Y eso es así, que cuando intervienen las leyes de la física, nosotros no ganamos, van a ganar ellas siempre, ¿vale? El elemento de seguridad activa por excelencia es el cinturón de seguridad. No lo confundáis, es verdad que yo me lo tengo que colocar, ¿vale? Es decir, pero cuando funciona, funciona solo, yo no hago nada. Aunque yo me lo enganche de forma correcta y me lo coloque de forma correcta, el cinturón funciona sujetándome e impidiendo que salga despedida del vehículo y reduce en un alto porcentaje la probabilidad de perder la vida en un accidente, ya que favorece que los demás sistemas de seguridad pasiva nos puedan proteger. Por lo tanto, el cinturón de seguridad tiene que estar debidamente abrochado y ajustado al cuerpo. Es un tejido extensible para intentar no hacer mucho daño, pero no confundáis extensible con elástico. El cinturón debe apoyar siempre en hueso, ¿no? La clavícula o mitad del hombro y los huesos de la cadera o de la pelvis, porque las zonas blandas soportarían menos la presión, ¿no? En la fuerza que ejerce el cinturón. Así que siempre apoyado en hueso. Esta parte torácica, como os digo, en la mitad del hombro o la clavícula, y la parte abdominal, aunque se llame banda abdominal, tendrá que apoyar en los huesos de la cadera o pelvis. Y nunca con el abrigo grande puesto, ni con cojines, porque en el retroceso que se produce cuando desaparece la energía cinética, es decir, primero salimos desplazados hacia adelante y luego regresamos hacia atrás, el cuerpo tendería a sumergirse en el asiento hacia abajo, si tenemos cojín o un abrigo voluminoso, etcétera, etcétera. Y a eso se le llama efecto submarino. Así que para evitar el efecto submarino, nada de cojines, ni de cazadoras, ni abrigos voluminosos, ni nada, nada. El cinturón siempre a la medida de nuestro cuerpo, junto con el asiento, sin nada que se interponga en el camino, ¿vale? Mirad, ¿quiénes están obligados a utilizar el cinturón de seguridad? Pues mirad, quizás es más sencillo que aprendamos quiénes no, porque el resto tendremos la obligación de utilizarlo, ¿no? Es decir, mirad, hay muy poquitas excepciones y las excepciones dependen un poco de en qué tipo de vía te encuentras. Por ejemplo, en autopistas y autovías solo hay una excepción universal y es que el único conductor o pasajero que en autopista o autovía de cualquier vehículo que lleve instalados cinturones de seguridad no estará obligado a utilizarlo será aquel que disponga de un certificado médico de exención. Por la causa que sea, si yo tengo un certificado médico que dice que no uso el cinturón, pues ya está. Es decir, pero en autopista o autovía, cualquier vehículo que disponga de cinturones de seguridad, todos los ocupantes se lo tendrán que poner, ¿vale? Como norma general. Ahora, ¿qué ocurre? Como os digo, si es un vehículo que no dispone de cinturones de seguridad, por ejemplo, una motocicleta, pues a lo mejor habrá su homólogo que es el casco, ¿no? Es decir, es otro tema. O a lo mejor es que pesa 30 toneladas y no dispone de cinturón de seguridad. Bueno, pues si no lo tiene, no lo voy a poner. Un autobús que no los tenga, pues no me lo puedo poner. Pero porque no tiene, no porque no sea obligatorio, ¿vale? Así que en autopistas y autovías solo hay una excepción, y es que estarán exentos los que dispongan de un certificado médico de exención. Si estamos en carreteras convencionales, a lo del certificado médico le añadimos una excepción más, y es para los conductores mientras que dan marcha atrás para parar o estacionar, ¿vale? Y si estamos en poblado, en vías urbanas, a lo del certificado médico y a lo de dar marcha atrás para parar o estacionar, le añadimos una tercera excepción, ¿vale? Y sería para aquellos conductores profesionales, entre comillas, es decir, conductores y pasajeros de vehículos prioritarios de servicio urgente, si van en servicio urgente, o los que se dedican al reparto de mercancías en trayectos cortos, ¿no? No es que yo lleve un camión de mercancías y ya, no, es en esos casos donde el conductor es la misma persona que hace la carga y la descarga, por ejemplo, no sé, de los helados de Frigo o del pan de Bimbo en una calle en 5 tiendas distintas, que en poco trayecto tiene que estar subiendo y bajando del vehículo, ¿vale? Avanzando, subiendo y bajando, haciendo la carga y la descarga. A eso nos referimos, ¿vale? Así que en poblado añadimos a las excepciones que ya teníamos los conductores y pasajeros de vehículos prioritarios cuando van en servicio urgente y los conductores que hacen al mismo tiempo la labor de carga y descarga de mercancías en esos trayectos cortos. Ahora, si no es una de estas excepciones, pues como norma general el uso del cinturón será obligatorio siempre que el vehículo los lleve instalados. Por ejemplo, yo tengo la obligación de ponerme el cinturón de seguridad si me monto en un autobús donde todos los asientos disponen de cinturón. Pues sí, porque si hay cinturones y no es una de esas excepciones, te lo tienes que poner. Ahora otra cosa es que yo monte en un autobús que no tenga los asientos cinturones de seguridad. Entonces ahí no será obligatorio, no porque no lo sea, sino porque no lo tiene.
¿vale? Con el tema de los menores, de los niños, en muchas ocasiones vamos a cambiar el cinturón de seguridad por el asiento homologado, adaptado a la talla y al peso de ese niño. A ver, ya hablaremos en otra clase de cómo se transportan las personas y las cosas, ¿no? Y hablaremos un poco más a fondo. Pero tener en cuenta que el cinturón de seguridad necesita una estatura para pasar por el hueso de la clavícula. Por lo tanto, el cinturón de seguridad no tiene tanto que ver con la edad, sino con la estatura. Lo que pasa que normalmente suele ir un poco a la par de determinada edad. De tal manera que si el menor tiene menos de 3 años o mide menos de 1,35 de estatura, va a ser obligatorio el uso del asiento homologado adaptado a su talla y a su peso, ya dependiendo del que necesite según la edad del niño. No es lo mismo para un bebé de 2 meses que para un niño de 2 años, ¿no? Es decir, pero siempre, si tienen menos de 3 años o miden menos de 1,35, el uso del asiento es obligatorio, ¿vale? Como norma general, los niños deben ir detrás, midan lo que midan, y si es niño a efectos de pasajeros hasta los 12 años, pero eso ya lo hablaremos otro día. El caso es que la sujeción depende, como os digo, fundamentalmente de la estatura. Hasta el 1,35 es obligatorio el uso del asiento homologado, ¿vale? Lo que se consideran bebés, además, tiene que ir colocado en sentido contrario a la marcha del vehículo y siempre desconectando el airbag frontal, porque es muy peligroso para combinarlo con los asientos homologados. El airbag frontal es para combinarlo con el cinturón de seguridad. Ahora, si el menor está entre una estatura que va del 1,35 al 1,50, eso significa que ya podría usar, si quieres, solo el cinturón de seguridad. Y si no, puedes seguir utilizándolo con el asiento homologado. Es decir, ese paso intermedio entre 1,35 y 1,50 de estatura te permite usar o el cinturón de seguridad o el asiento homologado, cualquiera de las dos cosas. Sin embargo, si el menor, tenga la edad que tenga, mide más de 1,50, con esa estatura ya es obligatorio, igual que los adultos, el cinturón de seguridad, ¿vale? Con lo cual, recordadlo, que no es tanto la edad ni si me siento delante ni detrás. El cinturón de seguridad tiene que ver más con la estatura y si te puedo sujetar o no te puedo sujetar. Luego las normas de cómo se transportan esos niños, si pueden ir delante, si detrás, sin qué asiento, eso ya lo veremos porque no tenemos que mezclarlo, que hay mucha confusión respecto a este tema, ¿vale? Por lo tanto, el cinturón de seguridad, como os digo, es el sistema de seguridad pasiva por excelencia. Es muy útil si te lo pones, si no te lo pones no hacemos nada. En el caso de que no tengamos carrocería, el homólogo será el casco. Y el casco es más sencillo porque como norma general la única excepción para no usar casco es el certificado médico de exención. Si no, el casco es obligatorio para conductor y pasajero de cualquier vehículo sin carrocería. Sí que es cierto que los ciclistas que aleguen que están haciendo un ejercicio intenso, como por ejemplo en subidas, ¿no?, muy pronunciadas y un calor extremo, podrían quitarse el casco, pero si no, los ciclistas también están obligados a utilizar el casco en cualquier vía, ¿vale? Por lo tanto, la única excepción sería una de dos, o el tener el certificado médico de excepción, o si eres un ciclista haciendo ejercicio intenso y con calor extremo. Si no, el casco también es obligatorio. Que son motocicletas o vehículos que tienen parte de carrocería, ¿no? Es decir, que no llevan casco porque llevan cinturón, es decir, que o lo uno o lo otro. Por lo tanto, es fundamental. Mirad, ya os he comentado que el airbag está pensado para funcionar con el cinturón. El airbag son esas bolsas de aire que impiden, ¿no?, es decir, que golpeemos contra el salpicadero y las partes duras de nuestro vehículo. Pero el airbag está pensado para funcionar junto con el cinturón de seguridad, porque te mantiene a unos 20-25 centímetros aproximadamente el cinturón cuando salta el airbag, ¿vale? Entonces sería un gran error no usar el cinturón de seguridad porque tengo muchos airbags, ¿no? Porque el airbag pues puede producir quemaduras graves en la piel, asfixias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el airbag siempre está pensado para funcionar junto con el cinturón. El más frecuente es el airbag frontal, ¿no? Es decir, pero también tenemos airbags laterales, airbags que salen del techo, airbags de techo cortina, que se llaman, ¿vale? Es decir, generalmente, como os digo, van a funcionar siempre de forma automática. Normalmente cualquier sistema de seguridad pasiva, cuando se ve obligado a actuar, el cinturón, los airbags, después de un accidente habrá que revisarlos, el cinturón de seguridad probablemente haya que poner uno nuevo, los airbags pues igualmente tienen que poner los nuevos, etcétera, etcétera. Es decir, que la idea es no llegar a utilizarlos nunca, pero si utilizan una vez, ya para la siguiente ya no nos van a servir de la misma manera, por lo tanto habrá que revisarlos.
Tenemos cristales que ya no nos saltan a la cara, que son los cristales laminados, ¿no? Que en vez de romperse en 20.000 trocitos, pues se arañan, como aquel que dice, le salen los famosos pelos, y eso es porque están hechos de muchas láminas de cristal superpuestas, y eso impide que te salten a la cara y se mantengan más o menos estables. No van a evitar que tenga un accidente, pero no me van a agravar las lesiones. O el reposacabezas, que a pesar de no ser obligatorio llevarlo instalado en el vehículo, si lo tenemos, que es lo normal, hay que llevarlo debidamente colocado, porque junto con el respaldo van a evitar que el cuello se doble. Y para evitar que el cuello se doble en ese retroceso, ¿vale? Tiene que estar a la altura de los ojos por detrás, es decir, en la parte superior de la cabeza. Si lo llevo en la parte inferior o en la nuca, va a provocar o favorecer la lesión en vez de evitarlo, ¿vale? Por lo tanto, ahí también tendríamos un sistema de seguridad pasiva muy importante. Sobre todo cuando se comparte vehículo, que tenemos alturas diferentes, pues es muy importante dedicarle un momentito a colocarnos bien el reposacabezas, ¿vale? Por lo tanto, el cinturón, el casco, el reposacabezas, el airbag son sistemas de seguridad pasiva que junto con la propia carrocería, por ejemplo, que también absorbe parte del impacto, nos va a proteger en la medida de lo posible. Pero siempre, siempre, como os digo, teniendo en cuenta que lo ideal es conseguir evitar el accidente, es decir, no tener que tirar de los elementos de seguridad pasiva. Así que es mejor aprender bien a utilizar los elementos de seguridad activa, a respetar las normas de circulación, mantenernos en buen estado físico y psíquico, y con eso no lo pondremos a prueba, ¿vale? Mirad, hay que dedicarle un ratito a ver, sobre todo cuando tengamos nuestro propio vehículo, qué sistemas tiene, hasta dónde le puedo pedir, porque el conocimiento es lo que nos va a hacer sacar el mejor provecho posible. Así que espero, como os digo siempre, haberos aclarado un poquito estas dudas sobre el cinturón, sobre el casco, los frenos, las ruedas y estas cosillas, ¿vale? Y que hayamos aprendido algo nuevo. Así que nos vemos en la siguiente.